Está comprobado que nos encontramos en una época terriblemente difícil, y en donde existen una infinidad de conflictos, peligros y problemas por todos lados. Y estas calamidades, no solo se dan a nivel ecológico como bien todos sabemos, sino también es parte de nuestra llamada civilización moderna, la cual por lo visto no se vislumbra que se pueda mejorar. Sin embargo, en este importante documental intentaremos desglosar, así como también buscar la mejor manera de resolver las dificultades que nos adolecen en nuestra cotidianidad. Ya que solo esforzándonos para resolver los problemas que nos aquejan, estamos seguros que muchas cosas beneficiosas conseguiremos. Porque el ser humano, si realmente quiere lograrlo, tiene todos los ingredientes físicos y psicológicos para salir adelante en sus propósitos. Recordemos que tenemos enormes capacidades, y es ahora el momento más oportuno para llevarlos a cabo, siempre que no haya un estado letárgico abrumador que nos limite. Y aunque esta especie humana en gran manera se encuentra sumergida en un estado hipnótico, y en donde mantiene su vida inmersa en un laberinto de informaciones erróneas, para confundirlo más a nivel social, también hay que decir que en este planeta donde prima la comunicación, igualmente existen por todos lados gentes problemáticas y difíciles, que no se ven con posibilidades de arreglo. En este caso se trata de problemas en donde resaltan las personas conflictivas y complicadas, las cuales son belicosas no solo hacia nosotros mismos, sino son así de naturaleza, y normalmente son beligerantes con todo el mundo. Pero además de ser complicados y difíciles de tratar, también están protestando por todo. Sin embargo, no hacen nada para aportar algo que beneficie a los demás. Mencionamos de individuos que no se amparan en quejas legítimas, con el deseo de encontrar soluciones a los problemas, sino todo lo contrario. Para ellos cualquier hecho que acontezca es suficiente para desviar las cosas y producir un descontento, pero siempre no haciéndose responsables de nada, aunque estén involucrados directamente. También, aparte de los protestadores que viven descontentos con todo, están igualmente aquellos que descalifican y menosprecian, e inclusive lo hacen rebajando y despreciando mientras disfrutan de lo que hacen. Son personas que tienen como objetivo controlar nuestro bienestar, y hacernos sentir por debajo ante los demás, para que de esta forma, el descalificador pueda sobresalir y ser el centro de todo. Porque por lo visto no pueden evitar de ser narcisistas egocéntricos, ya que solo les gusta llamar la atención, mientras se sienten importantes destacándose y criticando, así como lanzando vituperios e injurias por donde van. Y esto de por sí es bastante grave, porque aparte de hacer girar su vida sobre sus propias necesidades y deseos, ya que creen que su personalidad está por encima de los demás, asimismo dañan seriamente las relaciones, tanto familiares como comunicativas, y en donde se da un vínculo social, ya que actitudes así de continuas censuras y descalificaciones son las que coartan, creando con esto resistencias y rechazos abiertos o secretos. ¿Y cuál sería la solución para resolver esta situación tan incómoda, y que es ahora muy habitual que suceda? Normalmente es muy difícil, ya que si hacemos algo el descalificador nos criticará. Y si no actuamos, nos juzgará por no hacerlo, puesto que su especialidad son los dobles mensajes y los diálogos ambivalentes. Y es que por un lado nos apoya, sin embargo luego en otro momento, pretende desestabilizar nuestras emociones. Con esto queremos decir, que su fin es hacernos vivir desconfiados e inseguros a cualquier precio. Sin lugar a dudas, los controladores de nuestra existencia tienen un fin concreto, y es invalidarnos y anularnos, con el objetivo de depender totalmente de ellos. Porque saben perfectamente que de esa manera, nos tendrán siempre enganchados a sus constantes acatamientos. En otras palabras, es un digno representante de la gente tóxica, pero también si recuperamos el control de nuestras emociones, podremos desintoxicarnos de todas sus tácticas y abusivas estrategias.
Solo en el momento que logremos identificar el modus operandi del descalificador y sus astucias, recién podremos resguardarnos inteligentemente de sus garras, mientras desvanecemos sus avances e intenciones. Es por eso que deberíamos siempre que se pueda, tratar de hacer provisiones de recursos, respecto a cómo sobrellevar a la gente beligerante, ya que esta clase de personas son así casi desde que nacen. Y normalmente no tienen interés ni la fuerza de voluntad para cambiar. Desafortunadamente siempre habrá gente difícil, que sin contar lo que uno haga para mejorar las relaciones, de igual modo de forma continua, mostrarán una insatisfacción en todo lo que hagamos. Porque para ellos esa forma de vida insatisfecha, y de descontento por todo, es una manera de conducirse, mientras de paso le encuentran un placer discordante de ser así. No obstante, es muy difícil de transformar esos continuos descontentos, pero si somos prudentes e inteligentes, podremos saber sobrellevar las insatisfacciones. Así como también fortalecernos física, moral y espiritualmente, puesto que son los impulsores y eficientes gimnastas, para crear una acertada capacitación y madurez a toda regla. Y esto es muy positivo, porque por medio de ese entrenamiento gimnástico psicológico, nos haría aprender a usar ciertas habilidades conductuales, y aparte de hacernos crecer internamente, también nos sacaría de los problemas existentes. Y aunque el ser humano tiene una asombrosa capacidad de adaptación y supervivencia, para intentar mantenerse positivo ante estos embates, sin embargo, a diferencia de otras especies animales, nuestra resistencia y lo que nos sucede en el diario vivir, tiene mucho que ver con las relaciones, y cómo las podemos sobrellevar de la mejor manera. No olvidemos que estamos en un mundo que está lleno de personas altamente explosivas, que explotan emocionalmente por donde van, con su carga de abatimiento, resentimientos y de animadversiones. Demostrando con esto que la rabia es una actitud adictiva, y de un enfado constante, el cual se convierte en una forma de comunicación y de comportamiento diario. Y a pesar de mostrar esa fragilidad tan detonante, con suma facilidad podrían arrastrarnos con sus explosiones emocionales, tanto si nosotros lo queremos o no. Todo depende de nuestro estado emocional, y madurez psicológica que tengamos, para no identificarnos con ello. Y es que mientras nos encontremos sumergidos en esa vorágine, de conflictos y descargas emocionales, muy poco lograremos para vivir en una armonía y estabilidad emocional. Es evidente que para ser feliz, antes que nada tenemos que salir de esa inestabilidad emocional, así como madurar física y psicológicamente. Y eso significa que el comportamiento debe ser equilibrado, para así encajar dentro de los estándares correctos y sensatos de una vida emocionalmente evolutiva. Es decir, buscar por todos los medios la capacidad de discernir, entender y sobre todo diferenciar, un hecho positivo de uno negativo. Y claro está, dentro de esa valoración utilizar la inteligencia, para no caer en lo que millones arrastrados por la debilidad, han sucumbido estrepitosamente. Es por ese motivo muy necesario saber relacionarnos adecuadamente con las personas, y así evitar contratiempos que luego nos tengamos que arrepentir. Porque aceptemos o no, los estallidos emocionales han tomado un control cada vez mayor, dentro de la sociedad moderna. Y mientras no hagamos nada, para mejorar nuestra condición de vida y relacionamientos, todo irá a peor, como de forma evidente se puede ver por todos lados. Y en relación a este punto tan delicado, lo sentimos mucho tener que enfocarlo de manera tan precisa. Pero no tenemos otra solución mejor, para intentar ayudar a quienes tienen un serio interés en progresar humana e internamente. Y más aún sabiendo que existe una proliferación de personas difíciles y complicadas, que lo único que hacen es crear un constante malestar y dolor a sus semejantes. Es por esa razón que debemos ser cautos e inteligentes, para saber conducir nuestra vida acertadamente. En definitiva, es importante darnos cuenta que cualquier escalada de conflicto y sus derivados, generalmente se da entre dos o más partes involucradas.
Y esto es bastante penoso que acontezca en individuos figuradamente pulcros y retocados, los cuales en repetidas ocasiones, presumen de dar una buena imagen dentro de una civilización, que aparenta muchas veces ser de primer mundo. Pero ¿cómo es posible que personas que muestran muchas veces una gran capacidad, e inclusive pueden ser gobernantes de países altamente civilizados, demuestren una enorme incapacidad en los momentos de gestionar ciertos contactos que solo benefician a su país, acaben mostrando un deficiente nivel de ser? Lamentablemente tenemos que decirlo, pero esa es la cruda verdad, y mientras no haya por lo menos un mínimo grado de educación y respeto por sus amistades y familia, en la hora de la verdad, no podrán evitar demostrar que pertenecen a una clase muy baja. Porque todo es medido no por lo que mostramos materialmente, sino por su ética, respeto y empatía, que pueda tener hacia los demás. Es por eso que siempre donde vayan, mostrarán esa doble faceta de querer aparentar ser muy puestos y profesionales. Sin embargo, en otro momento manifestarán su verdadera cara. Porque lamentablemente estamos envueltos en un mundo de cinismos e hipocresías, en donde resaltan las conductas desleales y toda clase de simulaciones. El problema es que estos malos ejemplos para la ciudadanía en general, muchos que no tienen el menor escrúpulo, lo que hacen es copiar e imitar en pequeño, esas malas actitudes con quienes los rodean, creyendo que con ese proceder, es la nueva moda que se debe seguir. Y como no tienen un criterio propio ni un eje psicológico, que garantice un fundamento estable en sus vidas, es muy fácil que sean utilizados como marionetas, a gusto de sus líderes que están de moda. De igual manera, sabemos que todos los profesionales en asesoría de imagen, conocen la eficacia que producen las primeras impresiones de simulación y engaño, que muchos con gran artilugio hacen. Y su trabajo consiste principalmente, en cuidar con esmero ese aspecto engañoso de las interacciones humanas. Es decir, las primeras impresiones constituyen de hecho un eslabón automático dentro de la cognición social, para manipular astutamente a las gentes. Y para ello facilitan un profundo despliegue de la maquinaria, de cómo se aplica la persuasión masiva.
Y para su consecución está la apariencia y el semblante, que son los que funcionan como ingredientes esenciales, dentro del arsenal incitador y seductor, de pequeños y mayores. Asimismo, todo manipulador posee una gran habilidad para fabricar fantasías de la realidad. Y crea ilusiones virtuales donde le permiten esconder sus artimañas y ficciones. Es por eso que suele decirse que son grandes prestidigitadores. Y para ello hacen con estas artes nigrománticas, que la persona manipulada pierda su capacidad de hacer uso del raciocinio, quedándose inhabilitada para reflexionar, resolver, o elegir el curso de los hechos. Y lo que es peor, tampoco se encuentran en condiciones de resistir o liberarse de la relación de poder, a la que están sometidos. Y aunque el manipulador pueda negar lo que está haciendo, la verdad es que solo sus víctimas pueden reconocer el abuso, porque son las que lo padecen directamente. Siempre que se sientan capacitadas y con libertad para ejercer sus derechos, cosa que no sucede con muchos que hasta los justifican y protegen. En realidad es muy poco frecuente que un manipulador se muestre como es. Para él el ocultamiento bajo algún disfraz, sobre todo en los seductores, puede ser tan efectivo que la persona no solo no lo identifica como es, sino hasta probablemente se puede molestar con quienes intenten hacérselo notar. De ahí que el encargado de seducir, haya que dedicar tanto al cuidado expresivo para componer, mejorar y embellecer la presentación facial y corporal, de quien va a fascinar. Ya que sabe, que utilizando el arte del camuflaje, la ocultación y la impostura, son capaces de desplegar sus habilidades, que están muchas veces en las bases de la farsa comediante, donde muchos con enorme simulación viven. Así es como se extrae sin esfuerzo, con destreza y astucia, un sistema de detección e ingenio persuasivo, las capacidades y otras muchas cualidades, del carácter o del estado mental del interlocutor. Asimismo, dentro de esta búsqueda del arte de la persuasión, hay un potente soporte neurológico que ejercen los rostros, como son la dirección y la claridad de la mirada, el contorno global de la cara. Es decir, un estudio profundo de imagen que está dedicado a analizar los múltiples estímulos que son agradables a quien van a seducir, mientras las multitudes como siempre se creen esas farsas cínicas e hipócritas, las cuales están perfectamente representadas, en particular en los políticos, ya que estos lo saben hacer muy bien. También es sabido que la persuasión es una estrategia de comunicación muy utilizada por los vendedores, que tienen el objetivo de recomendarnos algo ventajoso y supuestamente propicio en alguna compra concreta. Y para ello los pasos son convencer e influenciar a las personas, con ciertos recursos lógicos y racionales. De igual manera los halagos y promesas que luego son incumplidas, y que son llevadas a cabo para temperar la manipulación aduladora de quienes manejan las masas, forman también parte de la eficiencia que se usa en la persuasión coaccionante, o lavado de cerebro. Porque los manipuladores saben perfectamente, que así con esa compulsividad apremiante y cínica, todo será más fácil para dominar a las inconscientes multitudes. De hecho estamos expuestos a un flujo incontenible y arrollador, de incitaciones y recomendaciones persuasoras ilimitadas. Y dentro de este reforzamiento son las múltiples pantallas digitales, las revistas, los murales, los anuncios publicitarios y televisivos con sus mensajes envolventes. También se encuentran las amistades, e incluso los familiares, los cuales con sus recomendaciones obstinadas, intentan por todos los medios que veamos el mundo a su manera. Del mismo modo la técnica de la persuasión, forma parte en la eficacia y habilidades, que se dan en el manejo de algún acuerdo negociado. Ya que gracias a ello, con suma profesionalidad y sigilosidad, puede ser decisiva para conseguir un resultado satisfactorio en la negociación. Y para ello utilizando el uso de alabanzas de forma cortés, y sin evidentes exageraciones que sean descubiertas, se puede crear una atmósfera propicia para el convenio predispuesto. Lo mismo podríamos decir de los educadores, que con sus prédicas, recursos visuales y retóricos,
están destinados a persuadir al auditorio y alumnos. Y esto es bastante delicado, ya que debido a ello es como se da un enorme movimiento incontenible y demoledor, donde brotan las poderosas dependencias, que engendran episodios muy dañinos para nuestro desarrollo humano e interno. Con esto queremos decir, sobre la creciente pedofilia de pervertidos y desalmados, proveniente tanto del clero religioso, como también de los mismos corruptos políticos, los cuales lo único que están haciendo es quitar la inocencia, la pureza y simplicidad de los niños. Y mientras no se tomen medidas radicales contra estos corruptos pedófilos, nada se podrá hacer para detenerlos. Y como si nada pasara, seguirán haciendo de las suyas. Según nuestro punto de vista sociológico y humanista, la única manera para tener mayor percepción de los hechos, así como de sí mismo, es una acertada directriz familiar. Lo mismo que también la voluntad para saber dirigir nuestra propia conducta y relacionamientos, los cuales son previamente establecidos tanto por la razón, como también por la voz interior del corazón. Y para ello el autocontrol es fundamental, ya que nos dará seguridad y confianza para asumir las responsabilidades de las propias decisiones que tomemos. De igual manera es bien sabido que cada persona tiene una forma de ser con sus prioridades y necesidades, las cuales son unos objetivos en la vida. Y esto es muy importante para desarrollarse en todos los campos propuestos. No obstante, el problema principal radica en saber sobrellevar los relacionamientos de la mejor forma posible, para así tener una vida estable, tranquila y duradera. Porque si no es de esta forma, no dudemos que habrá una enorme fragilidad, la cual en muchos momentos nos puede llevar a una explosividad emocional con resultados impredecibles, y una situación así, debería ser evitada. Y más aún si en repetidas ocasiones tenemos una función específica que cumplir, hacia personas de nuestro entorno más cercano, y este es la familia.
La familia es el lugar donde se asientan los primeros pilares de nuestra existencia. Donde tenemos nuestras primeras experiencias positivas y negativas, y donde nos formamos pedagógica y educacionalmente. Por lo tanto, el extraordinario mundo familiar, aunque es tan versátil y mágico, repleto de escenarios cambiantes y coloridos, sin lugar a duda necesitamos comprender primero qué es, y su función que nos ofrece dentro de la sociedad. Asimismo, es casi natural en esta época, que los conflictos sean algo normal, tanto en la familia, como en el trabajo, y en la vida misma. Puesto que es una parte inevitable en el funcionamiento social, y aparece ya desde el mismo nacimiento. Así es como crecemos en un entorno familiar. Es decir, aprendemos a vivir haciendo uso de varias estrategias de supervivencia, las cuales están llenas de compromisos crecientes y recursos limitados. En otras palabras, una existencia sin conflictos es simplemente impensable en esta época, y esto es precisamente lo que nos lleva a saber desarrollar nuestras habilidades y experiencias de la mejor forma posible. Aquí el único problema es que la gran mayoría no sabe conducirse acertadamente, y muchos caen en vicios de toda clase, y cuando quieren salir de ese pozo de infortunio, ya no pueden hacerlo, porque están encadenados a otros que los manipulan y gobiernan. Y en relación a esto podemos citar el caso de quienes son padres. Y es que por lo que sabemos, muchas veces se sienten imposibilitados a la hora de saber tratar, cuando se dan actos de insolencia o explosiones en los hijos. Lo que viene a indicar, que en lugar de dialogar adecuada y civilizadamente, las respuestas se salen de las manos, y muchas veces llegan a resultar infructuosas, e incluso dañinas. En lugar de dar un total apoyo moral y afectivo, y sobre todo un verdadero ejemplo de padres conductores. Es por eso que siempre se debería intentar obtener respuestas elocuentes y eficaces, pero que den buenos resultados. Puesto que esa es la mejor manera de conducir cualquier relacionamiento, antes que llegue a peores consecuencias, las cuales de nada van a servir, si en realidad buscamos una correcta comunicación familiar y filial. En realidad, la familia es la primera puesta en escena en nuestra vida, es el lugar donde nacemos, donde descubrimos nuestros sentimientos, donde aprendemos a convivir, y donde ejercemos nuestros primeros papeles como actores, de una obra de teatro que se titula, Mi vida. Sin embargo, no olvidemos que el camino a la felicidad está lleno de trampas, y si no estamos atentos, podríamos caernos en senderos y vías erróneas, las cuales serían muy difíciles salir de ellas. Y dentro de esta labor obviamente están los padres, como verdaderos responsables y comprometidos. Es por esa razón que siempre deberíamos ser inteligentes y objetivos, en la conducción paterna-materna, para así señalar el camino correcto, el cual hará cambiar nuestro destino. Entonces el bienestar y la prosperidad humana e interna nos sonreirá. No obstante, para tener respuestas positivas de nuestros hechos vividos, es menester tener paciencia. Ya que tal vez todavía hay cosas pendientes con la ley cósmica, que antes de llevar una existencia positiva y estable, primero debemos pagar las cuentas irresueltas de muchos errores cometidos. En realidad, si queremos ser verdaderamente felices, no es necesario la riqueza como muchos piensan, y esto lo podemos ver claramente en muchos famosos, que aunque son millonarios y tienen todo lo material, el sufrimiento y la amargura siempre los acompañan, todo por llevar una existencia desarreglada. Sin embargo, desde que tenemos uso de razón, hemos sido confundidos, y se nos ha hecho creer que la felicidad la da el dinero, los desenfrenos, y la opulencia. Es una auténtica lástima, pero el sistema global ha encasillado a la humanidad en ser únicamente productivos, y esto las multitudes lo han tomado al pie de la letra, sin tomar en cuenta que también existen valores humanos, que se han perdido irremediablemente. Si nos preguntamos qué es exactamente la familia, con plena claridad se podría decir que es el pilar básico, y la estructura central de la sociedad.
Se trata de un sistema compuesto por varios miembros de diferentes edades, generaciones y sexos, los cuales tienen como vínculo de unión una ascendencia genética y el sentido biológico de pertenencia al grupo donde han nacido. Asimismo, la familia es el organismo más antiguo de la humanidad y el conducto social más importante y con mayor responsabilidad a la hora de transmitir las normas de convivencia y concordia, así como los valores éticos, morales y espirituales de la sociedad a la cual pertenece. De igual modo, se sabe que una familia con valores y consistencia emocional se convierte en una vía muy poderosa a la hora de establecer hábitos y actitudes, y en donde se incluyen formas de pensar y sentir de los integrantes. Sin embargo, a partir del siglo XXI, la familia tradicional que todavía sobrevivía, cambió drásticamente de raíz, y lamentablemente ha sobresalido más la desunión familiar, para luego dar paso a una creciente e imparable tecnología, la cual ha sido una de las principales causas del estancamiento y alejamiento en los hogares. Y dentro de este estancamiento se encuentra sobre todo el egoísmo e individualismo, que es el que no permite que haya una familia unida. Y esto se ve en los festejos de cumpleaños y en distintas fiestas, las cuales en lugar de unir a la familia y crear un acercamiento, así como también aprovechar para corregir errores, y crear más proximidad y contacto para que se unifiquen, lo que más bien hacen es desaparecer del entorno familiar, y con muchos pretextos dedicarse a los amigos y fiestas. Es triste decirlo, pero actualmente la estructura familiar se está viniendo abajo. Y esto se debe a que el sentimiento del hogar se ha perdido irremediablemente, y en lugar de obtener cariño, respeto y tolerancia, el resultado es que no todo es real, en especial para muchos que han tenido una mala experiencia durante la convivencia en el hogar, o que han crecido en una familia disfuncional. En este caso nos referimos de hechos que han marcado fuertes daños, con dependencia y manipulación emocional, violencia intrafamiliar, padres muy autoritarios o permisivos, o cuando se trata de familias con falta de comunicación, y donde no existe la empatía. O sino donde se dan conductas inapropiadas, que están llenas de conflictos y aislamiento, ya que por lo que sabemos actualmente la familia en millones de hogares, se ha convertido en la institución más violenta de nuestra mal llamada sociedad. Y mientras no hagamos nada para resolverlo utilizando el cariño, la honestidad, la comunicación, y la comprensión en los hijos, la desintegración familiar estará muy próxima a su fin. Puesto que estos rompimientos familiares son los que crean fuertes afecciones y traumas a sus propios hijos, dejándolos desamparados a la suerte del destino. Es por esa causa que se acentúan por todos lados los hijos rebeldes e incitadores, que actúan sin control, y provocan en los demás bullying y ciberbullying. No obstante, solo depende de los padres, para que decidan cómo manejar estas delicadas circunstancias. Por consiguiente, el papel que tienen los padres y cuidadores, es crucial durante el proceso del desarrollo que tienen los hijos. Y es que únicamente son los padres los que están hechos para influir directamente en esa búsqueda de autonomía e independencia, que por naturaleza todos en su momento hemos pasado. Solo que ahora muchos padres tienen que afrontar la idea, que si no se solidifica una relación fuerte y estable con los hijos, y en donde se construyen lazos afectivos, existen enormes probabilidades de que los cambios hormonales y las amistades sean los que los inciten y obliguen a ser parte de nuevas formas de conducta. Y este cambio conductual y hormonal marcadamente influenciado, puede suponer para muchos padres un enorme desgaste de energía, provocando con esto que se dé una desconexión o una mala relación, y con efectos muchas veces bastante negativos. Asimismo, se sabe que muchos familiares tienen dificultad de compartir y confiar en sus allegados, e incluso en muchos casos se han convertido en objetos de continuas humillaciones durante la convivencia familiar. Quizás por eso se ha dado un incremento entre los jóvenes que se han dedicado a hacer dietas para adelgazar, pero sin control. Mencionamos de una delicada situación,
que está desencadenando un trastorno de la conducta alimentaria como la anorexia. Y por otra parte la bulimia. Y mientras no haya una regularización acertada a nivel emocional, esta afección psíquica y física no se va a resolver. Realmente toca comprender que ser padres no es una tarea fácil. Ya que en muchos casos es habitual dudar constantemente, si se está siendo permisivo, o demasiado estricto en cuanto al comportamiento de los hijos. No obstante, como padres se debe ejercer un grado de autoridad, que puede variar según cómo se mire, ya que en este tipo de autoridad existen estilos de educación, que varían según el nivel de permisividad y poder que ejercen sobre los hijos. Y sobre este proceder educativo, están los padres más permisivos y de los que explicaremos en esta parte. Y más que todo porque vemos que es lo más delicado, si no se sabe conducir acertadamente. Y dentro de esta inexactitud de permisividad familiar, están los hijos consentidos y perezosos, que desconocen sus responsabilidades, y que para nada organizan sus deberes y horarios. Y aunque existen diversas formas o estilos de educación y cuidados, según sus prioridades vitales, o debido al entorno que los rodea, la conducción autoritaria o la liberal son las que predominan en el proceso formativo, y esto muchas veces hacen los padres, para buscar un descanso por el exceso de trabajo. Por ejemplo, si hacemos un resumen del método de la enseñanza permisiva, veremos que se caracteriza por dejar un gran margen de libertad al comportamiento de los hijos e hijas jóvenes. Es decir, es totalmente contrario a la educación autoritaria, y en el que resaltan métodos de intolerancia y dureza, mermando con esto su capacidad de valorarse positivamente. Ya que al ser educados sin ningún tipo de cuidados y aprobación, al final los padres corren el enorme riesgo de educar hijos que con el pasar de los años puedan meterse en un mundo hostil, donde reina la violencia a todo nivel. Es por esa causa que se crea la discrepancia, y en donde la beligerancia, que está muy ligada a sentimientos de aversión y enemistad, ahora en esta época de decrepitud de todos los valores, se ha multiplicado por todas partes. Y lo que es peor, acabó convirtiéndose en un problema, donde detrás de ese comportamiento hostil se esconde la ira, y muchos estados de violencia. Y mientras los padres como responsables no hagan nada positivo,
Donde reine la moderación y la prudencia, los inconvenientes no pararán hasta que se den efectos calamitosos y violentos. En cambio, por otro lado, como ya adelantamos, están los padres permisivos que dejan a los hijos que sigan su instinto ignorándolos, o despreocupándose por sus necesidades. Y aunque muchas veces puedan ser muy afectuosos, mostrando siempre sus emociones y pensamientos a sus hijos, llegando en ocasiones a ser excesiva en cuanto a nivel de educación y de cierta formación se refiere, el problema lo vemos en tratar a los hijos muy independientes, y en ocasiones precipitar conversaciones y funciones que no son propias de su edad, lo mismo que para su capacidad de razonamiento. O como muchas veces sucede, otorgar a los hijos deseos o demandas, podría suponer que cuando descubra que no siempre van a obtener todo lo que les apetezca, es muy probable que esa frustración pueda acabar, como se ha visto frecuentemente, en irritabilidad, agresividad, y en una baja autoestima. Según amplios estudios sociológicos y psicológicos, se ha llegado a saber que existen familiares que con su toxicidad conductual, lo que están haciendo es envenenar la salud, el bienestar y la estabilidad emocional de muchos familiares e hijos. E incluso cuentan que se han convertido en sus esclavos emocionales, y en víctimas de manipulaciones perversas, y de desahogo ante sus fracasos y frustraciones, que como profesionales hayan podido tener. También se dice que han sido bombardeados con críticas malsanas, despreciados y abandonados, de la manera más despiadada posible. Es decir, se ha dado un crecimiento de maldad, insensibilidad y crueldad social, como nunca antes había sucedido, en especial hacia el sufrimiento ajeno. Mostrando con esto que los comportamientos malignos son los que engendran daño, abusos y perjuicios de todo tipo. Así como también una clasificación de inmoralidad e indecencia, que sobrepasa a los mismos códigos legislativos. Junto a los rasgos temperamentales, y la conducta típica de mentes depredadoras y perversas, son las que incitan a hacer actos violentos. Y como siempre, como si de una agenda bien organizada se tratara, muchos gobiernos tapan o se desinteresan por estos comportamientos delictivos. Pero además de estas conductas penales, existe una situación familiar bastante compleja de resolver, ya que cada familia tiene sus procedimientos muy particulares de cómo sobrellevar este escenario doméstico. Y mientras no se resuelva de raíz esta complejidad en los hogares, los hijos cansados de ver tantas dificultades y desencuentros entre los mismos padres, así como también un acentuado caso de divorcios, es como están resolviendo encaminarse por la vía más simple, y es no casarse. Quizás por eso las uniones matrimoniales han caído drásticamente, y cada vez menos parejas formalizan legalmente su situación. Y dentro de este rompimiento matrimonial, están los millennials, los cuales se están caracterizando por romper varios paradigmas sociales. Y dentro de esto no solamente dicen no al matrimonio, sino también no quieren tener hijos. Asimismo se está haciendo de moda los llamados matrimonios beta, los cuales son considerados como bodas que puedan ser renegociadas, similar a los contratos de una vivienda. Ya que el fin es crear un modelo de boda, en la cual solo implique 2 años de prueba, tras los cuales, si todo sale bien, podría después ser formalizado, o incluso disuelto sin ningún tipo de trámite burocrático. Pero aparte de estas resistencias sociales en el campo matrimonial, ¿habrá otra causa del por qué muchos jóvenes deciden no casarse? Por lo que sabemos, una de las razones principales se debe a la escasez de empleos, así como también, porque dicen que casarse sale muy caro, y prefieren invertir ese dinero en otras cosas. Asimismo, según varias encuestas, también lo hacen porque no quieren estar atados a compromisos de los que luego no podrán salir, debido a que el divorcio sale muy caro. Y más aún, por el hecho de que ya no quieren contraer matrimonio por la iglesia, debido a los innumerables abusos que se están dando hacia los jóvenes y niños. Pero no solo eso, tenemos que vivir en esta edad oscura y de fuertes cambios sociológicos.
sino de igual manera, aunque a muchos les cueste aceptar lo que a continuación comprobaremos. Y es como la barbarie humana, deja una enorme huella de desinterés y crueldad, por el dolor de quienes en su momento solo con un mínimo de esfuerzo y sensibilidad social, podrían hacer algo para ayudar. Y más aún sabiendo que la moralidad y la ética humana se apoyan en dos factores primordiales. Por un lado, evitar lesionar o perjudicar a los demás, y procurar en lo posible socorrerlos en caso de necesidad. No obstante, en este caso se dio todo lo contrario, ya que con una tranquilidad asombrosa, además de no buscar una ayuda entre los peatones de a pie, y como si nada estuviera anormal, todos los conductores conducían calmadamente, mientras un chofer inconsciente atropellaba hasta matar a la inofensiva transeúnte. Definitivamente nos encontramos en un mundo donde la malignidad sobrepasa la línea roja de la crueldad y la indiferencia. Y muy poco se podrá hacer para que esta humanidad decrépita y consumida por los antivalores, logre mínimamente evolucionar. Al contrario, los psicópatas y sociópatas como parásitos consumados, solo les interesa destruir y asesinar con todos a su paso. Es una verdadera lástima, pero los cimientos de los valores morales, los cuales nos indican de tratar a nuestros semejantes como también nos gustaría que seamos tratados, ya es totalmente obsoleto. Ahora la única verdad es que vivimos en la espesura de una jungla de bárbaros y salvajes, disfrazados con cuerpos humanos creados para destruirse cruelmente unos a otros. Y aunque es así lo que tenemos que afrontar actualmente, dentro de nuestra sociedad y familias, también tenemos que ser sinceros y decir que todos podríamos ser en alguna ocasión la fuente de sentimientos de malestar y rechazos en personas cercanas. Es por eso que como seres humanos, nuestro deber moral es ser conscientes y también reconocer que en ocasiones podríamos llegar a tener una compostura tóxica, para otros más inofensivos. No olvidemos que todos, mientras todavía estén presentes los innumerables egos, y no haya un trabajo profundo sobre su extirpación, con suma facilidad podríamos ser desagradables y ofensivos. Ya sea de forma consciente o inconsciente, y esto generalmente se da cuando nos sentimos amenazados, insultados, o supuestamente agredidos. Aprender sobre este mundo en tonos más oscuros que claros, y donde se encierran héroes y villanos, que viven historias de misterio y suspenso, los de amor y desamor, de amistad, cariño y traición, comedia y tragedia, y en el cual todos somos partícipes. Esto nos podría ayudar a entender sobre nuestro personaje principal, que somos nosotros mismos. Solo de esta manera comprenderemos para saber quiénes somos, las causas del por qué existimos, así como los efectos. Lo mismo que igualmente concebir a los otros protagonistas de la representación de nuestra vida, es decir, a los mismos de nuestra familia y de toda su extensión. Puesto que ellos también tienen un papel esencial e insustituible en la obra de nuestra vida. Y gran parte de lo que ellos son, influye directamente en la esencia de nuestro personaje, nuestros sentimientos y los dobleces de nuestros comportamientos. Por lo tanto, comprender los entresijos de las relaciones familiares y del ambiente que nos rodea, nos ayudará a descubrir cómo somos, y la clase de relacionamientos que hacemos con los demás. Y sobre todo porque la familia afecta tanto a nuestras emociones, pensamientos, decisiones, relaciones, y de una forma o de otra, es lo que moldea nuestra vida en general. Es indudable que la familia es el escenario principal, donde encarnamos nuestro primer personaje, que somos nosotros mismos. Sin embargo, a diferencia de las obras tradicionales, en esta función particular que llevamos, las reglas son distintas y cambian a menudo. Ya que además de tener el papel de actor principal, también tenemos el de actor secundario, o incluso somos un extra al que ni se ve, ni se aprecia, pero realizamos desde el anonimato, un papel igualmente importante en este escenario global y familiar.
Por lo tanto, si hacemos nuestra labor con cariño, confianza e interés, así como con ganas de aprender, con sentido de responsabilidad y con una actitud positiva, la probabilidad de que disfrutemos formando parte de nuestra actuación y tengamos éxito, siempre será mayor que si la realizamos con descuido, apatía y negatividad. No olvidemos que la energía y el esfuerzo que pongamos en nuestro desempeño de la vida, influirán en nuestra forma de sentir, pensar y comportarnos, y relacionarnos con nosotros mismos y con nuestra familia. Los seres humanos no vivimos solos, sino nos encontramos inmersos en un medio social, rodeados de personas, de las que dependemos para satisfacer nuestras necesidades cotidianas. Y dentro de estas necesidades, la sociedad se muestra como un mercado, en el que se adquieren bienes de toda clase, y en donde se generan relaciones interpersonales, las cuales la mayoría están basadas en un intercambio, más o menos explícito y moderado. Y aunque es fácil darnos cuenta de lo que hacemos por los demás, sin embargo, no lo es tanto de lo que ellos hacen por nosotros, ni tampoco las intenciones que tienen, y eso es bastante delicado, porque nos obliga a saber cómo actúan, piensan y sienten. Y dentro de esas intenciones está la emocionalidad descontrolada, y las personas tóxicas, las cuales son portadoras de emociones negativas, aparte de generar respuestas masivas de tensión y estrés por donde van. También son las que transmiten toda clase de rumores y murmuraciones que pueden mortificar a muchas personas, ya que son muy dados para hablar y desprestigiar, para así liberar la agresividad tóxica encerrada, mientras intentan tener cómplices y encubridores que les acompañen.
Es por eso que cuando nos toque experimentar esos hechos negativos, lo más aconsejable es intentar desintoxicarnos, y librarnos de ellos y de sus aliados. Entonces, si es así, lo más recomendable es evitar por todos los medios la inercia y ociosidad, ya que esto es lo que propicia la concentración de críticos tóxicos, que solo generan acusaciones para hacer daño. De igual modo, dentro de ese mundo denso que nos puede dar la toxicidad, se encuentra el hecho de saber diferenciar entre lo que es la autoridad de quien tiene el poder, con atribución moderada, y el autoritarismo que se sobrepasa y es parte de la injusticia social. Y esto se debe a que existe una enorme diferencia, la cual se da principalmente en el campo y las relaciones laborales entre el gerente y los dependientes. Hablamos de una diferencia, y en la que mientras al jefe secretamente se le cuestiona, por la cantidad de horas de trabajo o si tienen ciertas preferencias dentro de sus límites laborales. Ya que sabemos que este es un puesto anhelado, ambicionado, e incluso envidiado, pero además también permanentemente cuestionado y observado, en lo más mínimo por los subalternos. Es realmente un punto de referencia, para hacer toda clase de cuestionamientos y controversia entre los empleados. Es decir, por más que el jefe sea un buen o mal conductor, definitivamente es el responsable de la empresa. Sin embargo, la mayoría de veces, será criticado y murmurado silenciosamente entre sus trabajadores. Pero no solo eso, sino también al que desempeña el papel de empleado también se le observa, se le evalúa minuciosamente su puntualidad, el orden, la limpieza, la eficacia, la rapidez, el respeto, así como una variedad de comportamientos que van de acuerdo con los requisitos donde trabaja. Mencionamos de una autoridad que es ejercida con pleno derecho, siempre y cuando no derive en el autoritarismo, los malos tratos, o cualquier acto de confabulación de parte del dirigente conductor. Con esto queremos decir que el autoritarismo y despotismo, precisamente consisten en el abuso de esa autoridad. Es el poder que traspasa los límites de respeto y tolerancia, que deben darse en toda relación laboral. Lo que viene a indicarnos de un jefe autoritario, que en lugar de respetar al trabajador, lo que hace es molestar y hostigarlo de muchas formas, hasta intentar echarlo del trabajo. Sin lugar a dudas estamos viviendo una época muy oscura, donde las gentes tóxicas están a la orden del día, abusando y extrayendo constantemente la energía vital a sus víctimas, para debilitarlos y enfermarlos. Es por eso que debemos ser cautos, ya que esta clase de entidades vestidas de humanos, se encuentran en los lugares menos insospechados, esperando con muchas técnicas envolventes para dar el golpe de gracia de la manipulación, y en las que muchos inocentes por una falta de criterio propio, acaban cayendo en sus macabras redes. Así es como satisfacen sus necesidades, mientras van influenciando negativamente la manera de pensar, sentir y comportarse a otros, para luego manipularlos también. Con esto queremos decir que una persona tóxica es simplemente irritante y frustrante, ya que causa daños psicológicos e incluso físicos muy severos, y lo que es aún peor, sin sentir remordimiento o culpa por lo que hace. Inclusive cuando se les pide que se disculpen por su negativa actitud, en repetidas ocasiones se justifican, rebaten, o si no se ponen molestos por haber sido descubiertos. Asimismo, en muchos casos se encolerizan tanto, que caen en estallidos emocionales con actitudes que son totalmente descontroladas, en lugar de con un poco de dignidad, reconocer sus errores. Prácticamente todo el mundo no sabe digerir las impresiones y emociones vividas, sino lo que hacen, es desahogar sus discrepancias y frustraciones en los más débiles, como si ellos fueran los culpables de nuestros fracasos. Mencionamos de hechos tan negativos, que cuando las explosiones son muy recurrentes, es muy difícil encontrar una solución lúcida y eficaz. Es decir, facilitan afecciones, que provocan a quienes han sido afectados fuertes decepciones, porque no comprenden ese tipo de reacciones excedidas y desbordadas.
Entonces, ¿cuándo se dan estos casos tan continuos de toxicidad e impulsividades muy repetidas? Creemos que la única salida más efectiva es la de ser ayudados por un buen psiquiatra, para ver si él encuentra una solución definitiva a esta dolencia, más patológica que psicológica. También es importante hacer conciencia que las explosiones emocionales, muchas veces son el resultado de palabras incomprendidas, especulaciones mentales, aflicciones sentimentales, así como por una descompensación hormonal, y de impulsos eléctricos de los neurotransmisores del cerebro. Asimismo, las explosiones, las cuales muchas veces son provocadas, generalmente son interactivas y conexas, con tintes fuertemente desbocados. Es decir, se trata de hechos sociales, laborales o familiares, que requieren la participación de otras personas, para así intentar involucrarlos en los problemas suscitados. En otras palabras, el conflicto se construye recíprocamente entre dos o más partes, ya sean personas o grupos, y en el que muchas veces predomina el antagonismo, y hasta la misma agresión, como fuerza principal de operación y descontrol. También dentro de estas reacciones que sobrepasan los límites propuestos, están también los neuróticos. Estos se caracterizan por controlar, aglutinar, y asfixiar a la otra persona. Ya que dentro de su psiquis no entiende lo que en su momento pidió, solo que su actitud ha sido demasiado impositiva y exigente. Y esto lo podemos ver cuando algunas mujeres protestan de malas maneras, siendo en particular porque no les prestan la atención debida, junto a cuidados especiales, o no les regalan lo que ellas quieren tener. Así como además no entienden el olvido que se dé, porque para ellas ese descuido es una falta de amor y de consideración. Y aunque no negamos que en muchos casos hechos de olvidos recurrentes se pueden dar debido al exceso de trabajo, lo cual para nada se justifica ese descuido. Sin embargo, tampoco es motivo para forzar y tomar un comportamiento impositivo y exigente, ya que todo puede tratarse con un poco de respeto, tolerancia y cariño. Pero no solo dentro del campo femenino se dan estas actitudes neuróticas, sino también los neuróticos se encuentran entre los hombres. Y esto se puede manifestar cuando se da esos cambios de carácter, mostrando que un día están bien animados y contentos, para luego al día siguiente, sin saber la causa, se vuelven irascibles e impacientes y cambian sorpresivamente de humor. Asimismo, muchos sujetos que por alguna razón no han podido realizar sus ideales profesionales o relaciones efectivas, aunque tratan de recapturar por todos los medios su vocación perdida o aspiraciones emocionales, lo malo es que lo hacen a través de sus conductas neuróticas irritables. Y estas reacciones desproporcionadas, muchas veces pueden deberse a sentimientos de inferioridad, ya que para el afectado es humillante que se dé ese fracaso, y que esto según su visión limitada no debería ser. Y más si su objetivo era luchar por ser el número uno de la lista, o estar por encima de los demás. No obstante, al verse fracasado, le invade un sentimiento o complejo de inferioridad. De igual manera, dentro de este mundo conflictivo y de característica amenazante y acomplejado, generalmente por lo que sabemos, no solo lo podemos observar en otras personas como ya vimos, sino también según muchos estudios nos muestran, que en algún momento podríamos comportarnos como personas tóxicas. Sin embargo, para dejar de hacerlo, exige desarrollar la confianza en uno mismo, así como saber identificar el problema, aprendiendo a tomar conciencia de los propios sentimientos, a la vez que también saber diferenciar una amenaza real de una imaginaria. Porque muchas veces la imaginación disparada nos hace ver o creer cosas que realmente no son como lo suponemos. Solo en el momento que seamos conscientes de cómo somos físicamente, en particular en nuestras habilidades y conductas motoras, así como en los pensamientos, análisis y discernimientos, lo mismo que en nuestros sentimientos, es cuando recién tendremos una percepción nítida de cómo somos a nivel general.
Y esto es muy valioso para salir de ese pesado mundo conflictivo, es decir, una situación que las personas tóxicas no lo tienen claramente definido, ya que ellos no contemplan los estados internos. Es por eso que son totalmente conflictivos y ponzoñosos por donde van. Y si a estos males sociales le agregamos el incremento tan marcado del consumo de drogas y toda clase de estupefacientes, muy poco podremos hacer para salvaguardar a esta civilización, la cual ha resuelto encaminarse por las vías de la perdición. Y aunque en muchos momentos queramos apoyarnos en personas y amistades más equilibradas y sensatas, cada día que pasa, es cada vez más difícil encontrar ese apoyo sincero. Ahora es casi normal encontrarnos con personas que no tienen las mismas metas que nosotros, y es precisamente ahí donde muchas veces aparecen los que pretenden utilizar nuestra vida a su antojo. ¿Y quiénes son aquellos que intentan tomar posesión, mientras manipulan y monopolizan nuestros actos y vida? Por lo que sabemos, son personas que con gran estrategia y astucia nos llegan a convencer que lo que hacemos sería mucho mejor si nos dejáramos conducir por ellos. Y para su consecución recurren a los sentimientos, puesto que los sentimientos es uno de los factores motivadores más poderosos del ser humano, y normalmente cuando se dan cedemos a nuestras emociones. Y aunque también esos ofrecimientos llenos de convencimiento pueden ser de gran ayuda para resolver problemas, cuando la razón y los sentimientos se nos atascan, porque muchas veces son muy acertados para resolver cualquier estancamiento emocional. En realidad, en principio parecería que ese ofrecimiento es muy positivo, y más aún cuando los recursos no nos permiten pensar y racionalizar con profundidad. Entonces, debido a este estancamiento racional es cuando la razón se nubla, y con facilidad cedemos a la incomodidad y al malestar de quienes supuestamente se ofrecen para ayudarnos. Pero ¿será que estamos conscientes de que nuestras decisiones son correctas e irán de acuerdo a nuestros valores básicos? O tal vez estamos cayendo en un gran engaño, mientras no nos enteramos sobre las pretensiones secretas que están planeándose detrás para dañarnos y enviciarnos. Definitivamente, si no estamos alerta, con suma habilidad podríamos ser víctimas de cualquier estrategia de manipulación, y en la cual nos veríamos en serias dificultades para pensar y actuar por sí solos. Y esto es bastante delicado, porque perderíamos nuestra identidad y los valores esenciales, con los cuales fuimos creados por nuestros padres y tutores.
Sin lugar a dudas, lo que buscamos es que mientras sepamos conducirnos correctamente, y tengamos nuestros propios criterios y evaluación de lo que anhelamos en la vida, todo será bienvenido. Ya que podemos tener personas que nos asesoren, y de forma simple y sin presión, nos puedan ayudar. Porque realmente todos necesitamos tener una sana orientación de alguien con mayor experiencia, pero siempre que no seamos manipulados ni utilizados para sus fines personales. Es por eso que debemos ser cautos e inteligentes, así como tener esa capacidad de poder identificar con qué clase de personas nos relacionamos o convivimos, y más aún sabiendo que los manipuladores viciosos abundan como la mala hierba. En realidad, por lo general los manipuladores son tan expertos, que antes que nada estudian a las personas en busca de su vulnerabilidad, y suelen tener como objetivo a la gente más dependiente y crédula. Ya que averiguan y se acercan solo a quienes le demuestran amabilidad y delicadeza, es decir, gente que les cuesta tener una negativa a las manipulaciones, y temen la confrontación. Y para ello aplicará distintas técnicas, debido a que el fin es trabajar a su víctima adormeciéndola, ya sea con palabras seductoras o de reconocimiento, para luego conforme pasa el tiempo y la tiene asegurada, proceder a la descalificación, humillándola y haciéndola sentir por debajo. Tenemos que comprender que los manipuladores no extorsionan a cualquiera, y si nos eligieron a nosotros fue porque le dimos la oportunidad de hacerlo, ya que se metieron en nuestra vida y nos quitaron la paz y la felicidad. Es por eso, que antes que nada deberíamos buscar estar en armonía con nosotros mismos, y conocer cuáles son nuestras fortalezas y debilidades, ya que al conocer nuestras debilidades también se podrían convertir en nuestro sólido baluarte. Y si sabemos cómo somos, va a ser más difícil engañarnos, puesto que además podremos manejar nuestras emociones. También si por algún motivo hemos sido víctimas de una manipulación, esto no significa que tengamos que vivir con sentimientos de odio y rencor. Por nada debemos perder la seguridad en sí mismos y la identidad del por qué existimos. Aquí se trata de aprender a cuidarnos, y aunque es un trabajo difícil de lograr, tampoco es imposible, y para ello debemos saber distinguir el bien del mal, y sobre todo nunca sacrificar nuestra dignidad y decencia, como seres humanos pensantes y sintientes que somos. Es importante no perder la alerta, ya que los manipuladores son personas que tienen una gran habilidad para fabricar mentiras de donde no las hay, y de las cuales les haga elaborar ilusiones, quimeras, y espejismos que le permitan esconder sus artimañas y ficciones con gran astucia. Asimismo, actualmente los manipuladores se han convertido en una epidemia social, ya que su labor es ejercer una marcada influencia sobre alguien. Y para ello lo hace introduciendo sus sagaces tácticas, que lo lleven a tomar decisiones, o asumir comportamientos de manera diferente o incluso opuesta, de como lo hubiera hecho a partir de su propia decisión personal. Tal y como lo adelantamos, esta enfermedad psicosocial ha crecido sustancialmente, tanto así que las personas afectadas pierden la capacidad de hacer uso pleno de su comportamiento racional, ya que quedan prácticamente inhabilitadas para reflexionar, resolver, o elegir el curso de acciones que más les conviene, así como tampoco están en condiciones de liberarse de la relación de poder, a la que están sometidas emocionalmente. De igual modo, es sabido dentro de las relaciones interpersonales, que toda comunicación emocional generalmente se fundamenta en el intercambio y bienestar mutuo, ya que ambos se benefician. Sin embargo, por lo que hemos visto, gran parte de este tipo de relaciones se están convirtiendo en un flagrante engaño, y esto en gran parte se debe a que esa persona en quien confiábamos ha cambiado de postura y nos ha pagado con ingratitud, y se ha aprovechado de la buena fe, y además está viviendo de nuestro trabajo. Con esto se podrá comprender por qué necesitamos tener una mente con sus propios criterios, razonamientos y discernimientos, ya que es lo más valioso que pueda existir. Y más aún si estamos capacitados y documentados con conocimientos que son muy valiosos, tanto para nuestra psiquis,
así como para nuestra alma conciencia, la cual siempre estará anhelante de saber todo lo que lo lleve para su urgido despertar. Y ya para concluir con este documental, el cual esperamos hubiera sido de utilidad tanto a nivel personal, laboral como familiar, recordemos que estamos en una época donde los valores humanos de integridad y conciencia se han perdido prácticamente todos, y para contrarrestar esa marcada decadencia global, debemos aferrarnos a nuestras capacidades de sobrevivencia dentro del campo sociológico, psicológico y humanístico. Y sobre esas capacidades nuestros objetivos son construir una persona más positiva y condescendiente, para así lograr salir adelante en este mundo tan cargado de dolores y problemas emocionales de toda clase. Entonces, si el cambio es nuestra meta a seguir, para lograr esos propósitos internos, primeramente no debemos perder los valores humanos, éticos, morales y espirituales, pues ellos son nuestro pilar de vida para alcanzar una verdadera transformación. Y por nada del mundo hemos de fracasar ante los tentadores de las oscuridades, ya que su labor como vehículos del mal, es precisamente que esta humanidad se pierda irremediablemente. Y para ello también se encuentra la industria alimentaria, que está controlada por un grupo elitista, creada para dañar la salud, lo mismo que otros de la misma especie, como las nuevas tecnologías cibernéticas y robóticas, que lo único que quieren es acabar con esta incómoda civilización lo más antes posible. Pero si por algún motivo, impulsados por alguna influencia persuasiva nos absorbieran, recordemos que el tiempo pasa muy rápido, y todo lo que hemos hecho será cobrado por la ley cósmica y divinal. Porque ante los ojos de la verdad y la balanza de la justicia, nada puede ser ocultado, ya que todo queda grabado en los registros de la Akash, o memorias de la naturaleza. Es por eso que no debemos depender de lo que actualmente nos transmiten, porque siempre detrás habrá otras intenciones, que nada tienen que ver con las verdaderas. Aquí lo único real y auténtico, es lo que nuestro corazón, y un cerebro equilibrado y eficiente, nos pueda dictar de manera objetiva. Puesto que esa luz que todos irradiamos cuando estamos serenos, en paz y felices,
Es una comprobación que existe un vínculo directo con la luminiscencia que proviene del creador de este universo, y por nada del mundo deberíamos separarnos de él.